Recuerdo patentemente que estaba en el casino de Busie, en Las Venturas. Tenía 13 o 14 años y estaba perdiendo guita a lo menso, porque a esa edad no entendía un carajo los juegos de casino más allá de la ruleta y las maquinitas. El volumen del juego lo tenía bajísimo, casi mudo, para no despertar a mis viejos que dormían en la habitación de al lado. El departamento estaba en silencio. De ese silencio nocturno espeso, donde cualquier ruido parece más grande de lo que es. Yo estaba jugando lo más pancho cuando, de repente, escuché un susurro. Nada claro. Algo apenas perceptible. No le di bola. Pensé que había sido mi imaginación o algún ruido de la casa. Seguí jugando. Seguí perdiendo plata como un boludo. Hasta que pasó. Una voz de mujer, clara, nítida, muy cerca, me dijo. ¿Oíste lo que te dije? Se los juro, me besé el dedo índice y me hice la cruz. Fue uno de los cagazos más grandes de mi vida. Cerré el armario. Cerré la puerta de mi habitación, que estaba abierta y daba al pasillo completamente oscuro del departamento, bastante creepy, y me metí bajo las sábanas como si eso pudiera protegerme de algo. Después vino la parte racional. La de buscarle explicación. Capaz fue mi mamá diciéndome que baje el volumen. No. Conozco la voz de mi vieja. No era ella. Capaz fue alguien de otro departamento. No. La voz se generó en la habitación. No vino de afuera. Capaz fue una voz del juego. Imposible. El volumen estaba casi en cero. Además, la voz tenía un acento raro. No sabría decir si colombiano o mexicano. No era familiar. No era cercano. No era de acá. Hasta hoy no sé qué fue. Capaz fue un espíritu chocarrero buena onda que quería que deje de viciar y me vaya a dormir. Aunque, si ese era el plan, le salió para el orto. Pasando a otra. Cuando era más chico, 8 o 9 años, volvíamos en auto de la casa de unos tíos. Era de noche. A mí siempre me gustó mirar por la ventana, las casas, los patios, las luces. Mi viejo manejaba despacio porque habían chupado. En una de esas miro hacia la vereda, y lo veo. Un viejo linchera me estaba mirando fijo. No una mirada perdida. Me miraba a mí. Levanta el dedo y me señala. Después se señala a sí mismo. Y después hace el gesto más claro y más violento que vi en mi vida, se pasa el dedo por el cuello, como diciendo que me iba a cortar la garganta. Me quedé helado. Se lo conté a mis viejos. No me creyeron. Como siempre. Esta otra es un flash total. No sé si existen los bugs de la realidad, pero si esto no fue un sueño ni un invento, fue uno. Tenía 5 o 6 años. Estaba jugando en la cama de mi abuela. Vivíamos ahí con mi mamá porque era madre soltera. Tenía una lapicera y fingía que era una nave espacial. De chico era feliz con cualquier cosa. En un momento tapo la lapicera con la sábana. Nada especial. Un juego. Cuando levanto la sábana, la lapicera no estaba más. La busqué por todos lados. Abajo de la cama. Entre las sábanas. Nada. Horas después la encontré, en la casa de mi tía, que estaba conectada a la de mi abuela por un patio común en la otra punta del lugar. Y supe que era la misma porque tenía liquid paper seco en la cola. No tengo explicación. Capaz era otra y flasheé. Pero podría jurar que era esa. Después vino la peor pesadilla, parálisis de sueño de mi vida. De esas que no se te borran nunca. Sueño que entro a un castillo. El piso está lleno de cadáveres. Desparramados. Quietos. Silenciosos. De pronto aparezco en una habitación más limpia. Ahí se me presenta una figura que se identifica como Baphomet. No dice soy el diablo, no dice soy Lucifer. Dice ese nombre. Me lleva por un pasillo lleno de cuadros. Personas. Rostros. Me explica que todos ellos lograron todo lo que quisieron en la vida renunciando a Dios y jurándole lealtad a Él. Llegamos a una habitación. Hay un pergamino sobre un estrado. Me dice que yo también puedo formar parte, que solo tengo que firmar. El pergamino tiene 2 opciones, sí o no. No lo dudé un segundo. Marqué que no. Inmediatamente desperté, pero no podía moverme. Estaba de costado. Sentí una presencia detrás mío.
Y una voz empezó a hablarme al oído en un idioma que no entendía. No sé cómo describir esa voz. Era grave y lentísima. Como si cada palabra se estirara en el tiempo. Fueron segundos eternos. Sentí angustia. Ganas de llorar. El corazón a mil. De golpe desperté del todo, empapado en sudor. Cuando lo conté, una tía muy religiosa dijo que había que tirar agua bendita en mi habitación. Yo creo que fue una pesadilla horrible mezclada con parálisis de sueño. Quiero creer eso. Otra más, esta me la contó mi mamá. En 1985, mi abuelo estaba internado con cáncer. Mi abuela dormía con varios de mis tíos en una misma habitación. Eran pobres. Dormían todos juntos. Una noche, uno de mis tíos sintió que algo lo agarró de los tobillos y lo tironeó. Se quejó. Mi abuela no le dio bola. Al día siguiente, mi abuelo murió. Otra de mi abuelo. Trabajaba en una cafetería en los años 30 o 40. El dueño lo dejaba dormir ahí. Mi abuelo contaba que todas las noches veía una masa oscura. Una persona sombra. Siempre en el mismo lugar. Algo que no recuerdo, pero que mi mamá y mis tíos aseguran. Cuando tenía 3 o 4 años decía que veía a los duendes del jardín de mi abuela asomarse por la terraza y saludarme. Dicen que los chicos ven cosas que los grandes ya no, y por último. En 2004 vivíamos en Moreno. Los vecinos del fondo eran umbandistas. A veces hacían rituales con fogatas, gritos, aullidos. Una vez encontré una hoja de árbol blanca, con estrellas dibujadas naturalmente. Raro, pero no aterrador. Lo aterrador fue una foto familiar en el patio. Mi hermano, que tenía 1 año, salió con un aura negra alrededor. ¿Será esa la razón de que hoy sea tan hinchapelotas? ¿Quién sabe? Esta historia le pasó a mi vieja en una de las peores etapas de su vida. No una mala racha cualquiera, sino de esas épocas donde todo se te viene abajo al mismo tiempo y sentís que hagas lo que hagas, nada mejora. Problemas personales, emocionales, desgaste, estaba vulnerable, cansada, buscando una salida. En ese contexto aparece alguien que ya conocía de antes, un amigo de la familia. Amigo de mi viejo. De los que entraban a casa con confianza, se sentaban, charlaban, opinaban. En ese momento nadie sospechaba nada raro. Con los años nos enteramos de cosas, pero en ese entonces era uno más. Este tipo empezó a mostrarse particularmente atento con mi vieja. Le preguntaba cómo estaba, la escuchaba demasiado, le daba consejos. Y un día le tiró la solución. Conozco un curandero muy bueno. Te puede ayudar. Mi vieja creía en esas cosas. No desde un lugar oscuro, sino desde la costumbre. Yo me acuerdo bien, cuando éramos chicos, una vez al año, de madrugada, íbamos a la casa de un hombre que revisaba si tenías brujería, mal de ojo, cosas así. Rezaba, te decía qué yuyos tomar, qué hacer. Para nosotros era normal. Así que la idea de ir a un curandero no le sonó extraña. Lo que sí fue engañoso es que el tipo jamás le dijo la verdad. No le dijo que era un paí umbanda. Lo presentó como un curandero común. Después entenderíamos por qué. Mi vieja empezó a ir una vez por semana. La casa ya desde el principio le resultó rara. No era un lugar cálido ni familiar. El ambiente estaba cargado, pesado. Olores fuertes, velas, símbolos que ella no conocía. El hombre hablaba bajo, usaba palabras que no entendía, la miraba fijo demasiado tiempo. Las primeras sesiones fueron tranquilas, pero algo empezó a cambiar en ella. Dormía mal. Se despertaba cansada. Estaba más irritable, más sensible. Cuando le decía al tipo que no se sentía bien, él le respondía que era normal, que el trabajo estaba funcionando, que tenía que seguir yendo. Fue después de la última sesión cuando todo se quebró. Una noche, ya en casa, se despertó de golpe. No escuchó ruidos. No tuvo una pesadilla. Simplemente supo que no estaba sola. Abrió los ojos, y lo vio. Una sombra parada en la puerta de la pieza. No era algo amorfo. Tenía forma humana clara. Altura. Postura. Y lo más perturbador, era la silueta del umbandista.
El mismo cuerpo. El mismo perfil. Cerró los ojos pensando que era su imaginación. Cuando los volvió a abrir, la sombra ya no estaba en la puerta, estaba al pie de la cama. El colchón se hundía levemente, como si alguien se apoyara. El aire se volvió pesado. Le costaba moverse, respirar, reaccionar. Otra noche, la sombra se sentó en la cama. No hablaba. No tocaba. No hacía nada. Solo estaba ahí. Observando. Y ahí vino lo peor, no sentía que fuera algo. Sentía que era él. Como si algo de ese hombre se hubiera quedado enganchado a ella. Como si hubiera vuelto con ella a casa. Después de eso, dejó de ir. Cortó todo. Empezó a rezar como nunca. A prender velas. A no apagar luces de noche. Con el tiempo, las apariciones se fueron diluyendo, pero nunca dijo que se hubieran ido del todo. Solo que dejaron de mostrarse. Años después nos enteramos de la verdad completa. El tipo que la había mandado no lo hizo de buena fe. Estaba caliente con mi vieja. Y no solo eso, sospechamos que la mandó para que le hicieran un trabajo, para influenciarla, para atarla, para levantarla. Por eso mintió. Por eso dijo curandero y no un bandista. Cuando mi vieja empezó a entenderlo, aunque fuera desde lo visceral, le tomó asco. Cada vez que el tipo venía a casa, ella no salía. Nos decía que no atendamos. Se encerraba. Se le cerraba la cara. No lo enfrentó. Simplemente le cerró la puerta. El tipo dejó de venir. Un día vino y nunca más volvió. Desapareció de nuestras vidas como si nada. Sin explicaciones. Mi vieja nunca más volvió a meterse en esas cosas. Y siempre dijo lo mismo. No todo el que te quiere ayudar, quiere ayudarte. Estas dos historias son mías. Una, puedo forzarle una explicación. La otra, no hay forma. Y eso es lo que más me jode. Arranquemos por la primera. Estaba moviendo cosas en un dormitorio. Un cuarto común, nada raro. Había dos camas, una frente a la otra. En un momento me cansé, me tiré en una, boca arriba, respirando un poco. Y miré hacia la otra cama. Ahí fue cuando pasó. En la cama de enfrente vi una cara. No un cuerpo. Solo la cara. Era la cara de una nena chiquita, como de unos 5 o 6 años. Pero lo raro no era eso. Lo raro era que se veía en blanco y negro. Como una foto vieja. Sin color. Sin profundidad. Me estaba mirando fijo. No parpadeaba. No se movía. Y de pronto, me sonrió. Una sonrisa tranquila. Segura. Como si supiera algo que yo no. Parpadeé. Un segundo. Nada más. Cuando abrí los ojos, no había nada. La cama vacía. El cuarto igual que siempre. Ahí respiré hondo y me dije: listo. Fue el cerebro. Cansancio. Una imagen rara. Y ojo. Jamás me volvió a pasar algo así. Nunca antes, nunca después. Si la historia terminara ahí, te diría que fue una patinada mental. Pero no termina ahí. Ahora viene la segunda. La que no puedo explicar. Estábamos arriba, con mi hermano, viendo tele. Todo normal. Era una de esas tardes tranquilas, sin ruido, sin visitas. Al lado de la habitación había una escalera caracol que bajaba al piso de abajo. Si te agachabas un poco, desde arriba podías ver el final de la habitación de abajo. Y ahí estaba el piano electrónico. En un momento empezamos a escuchar que el piano se tocaba. Nada raro. Pensamos que era mi viejo. Era lo más lógico. La melodía seguía. Teclas presionándose con ritmo. No al azar. Una melodía clara. Pasaron los minutos. Y algo empezó a no cerrarme. Mi viejo no subía. No paraba de tocar. Y la música seguía. Igual. Me levanté y dije que iba a mirar. Bajé la cabeza por la escalera, apenas. Lo justo para ver el piano. Y en el instante exacto en que mis ojos lo enfocaron, la música se detuvo.
De golpe. Como si alguien hubiera sacado las manos del teclado. No había nadie. El piano estaba ahí. Solo. Apagado. Sin movimiento. No había forma. No había nadie escondido. No había explicación. Me quedé helado. No grité. Subí la mirada y vi a mi hermano. Él también había escuchado todo. Él también entendió. Si hubiera estado solo, te juro que habría pensado que lo soñé. Que me confundí. Que exageré. Pero no. Éramos dos. Y los dos escuchamos como alguien tocaba un piano. A esa anécdota no le pudimos dar ninguna explicación.